Domestic violence is real. Domestic violence happens in every part of the city. Regardless of your immigration status, you don't have to live in an abusive, dangerous environment. Porque eran muchas peleas entre ellos, ¿sí? Y nosotros nos metimos varias veces y muchas veces tratamos de convencerla que se alejara de él y no lo logramos. There was history of domestic violence between husband and wife, so we thought that could be a motive. Identify when somebody is demeaning you, isolating you, controlling you, making you feel less than your full self, and then blaming you for it. Those are signs that this person is not safe. Se trató de evitar, pero no se pudo. Instead of asking, why she did this or why she did that, is how is it that we can help, people in these situations, and what are the barriers? Let's identify and work with people and really identifying what those barriers are. We need to do better, and we need to continue to send a loud message that domestic violence is wrong, that it's illegal, and that this community isn't going to tolerate it. Hello, I'm Maria Aguilera. Welcome to this bilingual KHOU 11 Plus special. Bienvenidos a este programa bilingüe de KHOU 11 Plus, Unidos contra la Violencia Doméstica. Domestic violence is a growing issue in our community, which is why we are hosting this panel discussion where our experts will talk about the signs of domestic violence, how to get help, and how to help others in abusive relationships. La violencia doméstica es un tema creciente en nuestra comunidad, por lo cual nosotros comenzamos a hablar de esto con organizaciones de este panel, donde nuestros expertos hablarán de las señales de violencia doméstica, cómo obtener ayuda y cómo ayudar a otros en una relación abusiva. Our guests are nuestros invitados son Sonia Corrales, Deputy CEO, Directora Ejecutiva Adjunta del Houston Area Women's Center, Cónsul de Protección Juan Carlos Hernández, Walker con el Consulado General de México, and Gabby Tafur, spokesperson of the nonprofit 50+1 Texas. Now, thank you for joining us. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a comenzar. Let's begin by telling us a little bit about each one of your organizations. Comencemos platicándonos un poquito de sus organizaciones. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias. Un gran gusto el estar acá. Thank you so much, everybody, for being right now taking care about this really important point. Y bueno, mi nombre es Gaby Tafur y nosotros estamos acá ya por 4 años. 50+1 es una organización donde se dedica a empoderar a la mujer. Y bueno, esta organización es internacional, pero ya trabajando acá, tenemos ya casi 4 años y tenemos diferentes tipos de personas, de casos, y todos estos van siendo referidos a determinado lugar especialista. O sea, hay diferentes ramas y lo que hacemos acá es que cualquier persona puede acercarse con nosotros. Nuestra presidenta, Patricia Herrera Parrish, que está a cargo, ella lleva todo este cúmulo de líneas donde podemos tener personas con violencia doméstica, podemos recibir personas que necesitan alguna ayuda, pero en sí se les recibe, se les canaliza, y otra de las cosas más importantes es que se les trata de resolver para que puedan subsistir, puedan vivir y puedan salir adelante con diferentes herramientas. Muchas gracias, Gaby. Juan Carlos. Thank you very much for hosting us today. I am Consul for Legal Affairs, Protection Department, and on behalf of Consul General Marilena Orantes, it's a great pleasure to be here. So we basically see at the Protection Department for the benefit of the rights of the Mexican nationals in our territory, which consists of Houston and 37 counties around Harris County. Muchas gracias por la invitación. A nombre de la Cónsul General Marilena Orantes, es un gusto estar aquí con ustedes para tratar este tema tan importante. El Consulado de México en Houston y los 11 consulados de México en Texas, los 53 que hay en Estados Unidos, tenemos un departamento de protección para, entre otros, trabajar de cerca con autoridades y organizaciones a favor de nuestra comunidad. Muchas gracias. Comenzamos contigo. Again, thank you so much for having us. I have worked at the Houston Area Women's Center for 32 years, and we've been around since 1977. And so the Houston Area Women's Center is a nonprofit organization here in Houston that provides services to survivors of domestic violence, sexual assault, and trafficking.
And so we provide an array of services, including access to a 24-hour hotline, both for domestic violence and sexual assault. We added a chat feature, so if you go to our website, people can chat 24 hours a day, 7 days a week. We offer emergency housing, so somebody who's trying to leave a violent situation can call our hotline and we can help them get to emergency housing. We offer long-term housing as well, and then behavioral health services, which include services for adults and for children. And that does include women, men, and children, because we know and understand that men also are survivors of abuse. We offer housing support, so long-term housing, case management. We also offer legal assistance. So a lot of times, people who are in domestic violence situations who need access to legal support, we can provide that support as well. Es una organización que estamos en la comunidad desde 1977, 47 años, proveyendo servicios a nuestra comunidad. Yo tengo allí 32 años y yo empecé trabajando en la comunidad latina aquí en Houston, proveyendo servicios y ofreciendo educación a la comunidad, porque también ofrecemos educación, capacitación para profesionales, porque lo que cuando proveemos los servicios también estamos haciendo la prevención, ¿verdad? O sea que educación para tratar de prevenir la violencia doméstica y sexual y trata de personas. Muchas gracias. Now, according to Houston Police, up until mid-September of this year, 1 in 4 homicides are domestic violence cases. Según la policía de Houston, hasta mediados de septiembre de este año, 1 de 4 homicidios son casos de violencia doméstica. Let's identify the signs of domestic abuse, las señales que uno debe tener en cuenta. Gaby, ¿cómo crees que la cultura hispana ha de una manera u otra normalizado la violencia doméstica? How do you think the Hispanic culture has normalized in one way or another domestic violence? Bueno, realmente creo que como cultura lo hemos normalizado. Yo sé que depende de cada país, de cada lugar de donde vengamos, porque culturalmente, desde que las abuelas algunas veces han criado los hijos, culturalmente era tan fácil golpear, pegar, llegar a muchas cosas que hasta el día de hoy se están haciendo tan visibles que no era la manera correcta de llevarnos. Entonces es cultural para nosotros pensar y creer que es normal y hacerlo parte de nuestra vida, y hasta nosotros mismos va pasando de generación en generación a los chicos. Entonces it's very, very important, because it depends really exactly where we live, where we born, and so many times I think so we, for example, if we are in Mexico, that it's my situation, sometimes over there we saw the grandmas, the aunties, or everybody pushing, kicking, or living with people that is shouting. So we normalize that situation, and we think that that's normal, that that's okay. And if anything, I have any frustration, I just can go and do some physical contact. But sometimes I think so right now this is very important, because we want also their organizations to know that when somebody push you, somebody do this, somebody do that, that's not normal. Also, if you saw your mom or dad doing it, it's very, very important. But I think so that this comes from cultural. Long time ago, we think that that's normal, and right now we are educating, we are also connecting with different organizations to know that really that's not the point, and that really everybody says something very special. Mucha gente dice algo muy importante, dice, todos nosotros no estamos traumados y vivimos con una chancla, sandalia atrás de nosotros, o vivimos determinados golpes, etcétera. El día de hoy sabemos que sí, efectivamente, como no había acceso a tener un psicólogo o un psiquiatra en diferentes lugares, aldeas, culturas, todo, realmente ahorita estamos viendo las consecuencias de verlo ya hasta normal. Excellent points, muy buenos puntos. Ahora, Sonia, contigo, one of the really important parts of domestic violence is identifying the signs, and that's the way to address it. ¿Cuáles son las señales que las personas deben de notar cuando se habla del tema de violencia doméstica? I think, one of the things that I just wanted to build on what Gabby was saying,
was that our Latino community or Hispanic community is very diverse, and that's one of the points that I hear Gabby talking about, is that domestic violence and it really impacts all communities, and I think that that's important to say that, you know, we're talking about the Hispanic and Latino community today, but we do know that it impacts every single community, and that but we know that there's some communities who are impacted more, right? So the Hispanic community being one of them, African American community being another, for a lot of different reasons. And so in our Hispanic community, there's certain factors, you know, that as an individual that they're impacted by individually, and then a family, and then in the community. Some of the points that Gabby was talking about that actually normalize, you know, violence. And so a lot of times when we are placed in certain roles as males and then as females, you know, we always talk about the machismo, and the machismo is one of those things where if you're placed in a very specific role, that you are somehow, you're being told, you know, as a little kid that you're superior and you're better than women, and then as a girl that you have to attend to your husband or your boyfriend or whomever or your children before yourself, you know, that sometimes contributes to normalizing the violence whenever that situation becomes abusive. So some of the signs, you know, to look for at an individual level could be that if somebody is very jealous, so if you are somebody who has learned, you know, lots of jealousy or controlling behaviors, those are things. So somebody who is very jealous, somebody who is very controlling, isolating you. So isolation could look like, you know, somebody who all of a sudden doesn't allow you to talk to your friends, allow you to talk to your family members, that you can't go outside anymore, or you can't go to the grocery store, you know, to buy groceries yourself. You're not allowed to work. So that's economic abuse. And so when we're talking about domestic violence, one person is utilizing these tactics of power and control to control somebody else, and oftentimes it's to make them stay in an abusive relationship. So, you know, domestic violence is that, and it manifests itself not only physically, but it can manifest itself emotionally, sexually, economically, which is a very important topic that we should all be talking about. Y ahora en español para nuestra comunidad también. Sí, una de las cosas que queremos decir sobre la comunidad latina, estamos hablando de la comunidad latina ahora, pero sabemos que la violencia doméstica o el abuso doméstico impacta a todas las comunidades, ¿verdad? Una de las cosas muy importantes de nuestra comunidad latina es de que somos bien diversas, o sea que somos gente que tiene muchas diferencias y también similares, ¿verdad? Tenemos el idioma que es similar, pero también muchas diferencias, y sabemos que el abuso impacta a todos, pero también impacta a ciertas comunidades más que otros. La comunidad latina es una de ellas por diferentes factores, y la comunidad, por ejemplo, afroamericana, ¿verdad? Entonces, de eso también es importante hablar, pero los señales de abuso pueden incluir una persona individual que quizás sea muy celosa. Entonces, si te encuentras una persona en una situación donde tu pareja es muy celosa, te aísla de otras personas, te humilla, te dice nombres, por ejemplo, todas esas son señales de que hay una relación donde no es saludable. Entonces, la violencia doméstica se manifiesta de diferentes maneras. Abuso emocional, abuso económico, que es un tema muy importante de lo que debemos hablar, abuso físico, sexual, y también religioso. Ahora, una de las cosas que vamos a hablar es sobre denunciar, right? Reporting domestic violence is something that some people have an issue with. So, esta pregunta es para ti, Juan Carlos. ¿Tú crees que en la comunidad inmigrante hay reservaciones sobre denunciar la violencia doméstica? Have you noticed the immigrant community has reservations to report violence here in the U.S.? Yes, of course. There are several reasons that explain why that sadly is the case. There are language barriers, of course. Many of us do not speak the language and then feel unsafe. There are also prejudices or fear with respect to the authority. So people would, coming from Mexico and depending on their status, immigration status, they'll be, that factor might be even used by the aggressor to put pressure on somebody, or there's an intrinsic fear of reaching out to authorities because of how that relationship was on their country of origin. So there
economic factors. There's also a chronic lack of information. People do not necessarily know what the services are available and what their rights are. So vemos que hay muchos factores que explican que nuestra comunidad desafortunadamente no acude en general a recibir ayuda, y tiene que ver con las barreras del idioma, el miedo a interactuar con la autoridad, cuestiones culturales también, o el desconocimiento de los servicios y los recursos que están disponibles. Y aquí me gustaría poner un énfasis en nosotros en el Consulado de México, en el Departamento de Protección. Cada vez que le preguntamos a la gente, ¿sabías que en el consulado se hacen más que pasaportes y matrículas? La mayoría no lo sabe. Y bueno, estamos, no sé, desde hace yo creo que más de 20 años, los departamentos de protección en los consulados todo el tiempo invitando a la gente. Entonces valoramos mucho estos espacios y todo el tiempo vamos a decir que sí cuando nos inviten a difundir, porque es muy importante que la gente primero pues sepa que existe este recurso, y ya después convencerla que se anime a reportar. Entonces, así lo vemos nosotros. Creemos que hay más casos, hemos sido más eficientes en atender más casos. Yo espero que no sea porque haya mucho más violencia, sino porque la gente ya está de voz en voz entendiendo que se pueden acercar a obtener estos apoyos. Sí, y ahora hablando de los servicios, talking about the services available that many people may not know. Hay personas que no conocen los servicios que tienen. Talk to me about the services available at the Mexican Consulate. Háblanos sobre los servicios disponibles para la comunidad en el Consulado Mexicano. I would say in general terms, if you have a query, a need, or you don't really know, you're not sure if a consulate might be of help, reach out. Come to the consulate. You don't require to have an appointment to come to our department and other departments. Only if you're going to do a passport or a visa or a consular ID will you need one. But to reach, to ask questions, to see a lawyer, to request information, you don't need you just say you come to the protection department. You can go to the second floor, and we'll be very happy to give you information. Entonces, la invitación es a las personas a que acudan al consulado, que nos visiten, que nos llamen. Hay muchas maneras de contactarnos. En redes sociales estamos por todos lados, muy activos. La cónsul general es impresionante, ¿no? En la presencia y la cercanía que ha establecido con nuestra comunidad. Entonces, no hay pretextos realmente para no acudir, localizarnos, llamarnos, tocar. Ahí estamos abiertos de 8 a 5 de la tarde de lunes a viernes. Y we have the protection department is similar to an emergency room at the hospital. So we have an emergency line. We are there to see the most complicated cases, and the type you were asking about the types of services we have in the protection department. So we do mostly anything that is urgent. So all the realms of the law. We do criminal issues, immigration issues, civil, family law, labor issues. We have regarding what we're talking about today, the very important topic of domestic violence. We have people, space, especially, and programs and resources especially dedicated to domestic violence. We can, for example, most of the times people lose their IDs, or they cannot reach out to them because the place where they used to live is no longer available. So they can come to us and we can generate an emergency passport or something that then will set be the basis for further objectives under well-being. Entonces tenemos en el Departamento de Protección muchos servicios para todas las personas que tengan problemas legales en temas migratorios, penales, civiles, laborales. Y en el caso de los temas de violencia doméstica, tenemos un espacio personal especialmente capacitado y sensible a estos temas. Como la mayoría de los casos tristemente son mujeres, tenemos a una persona, a una mujer a cargo de estos temas, súper capacitada. Y contamos muy importantemente con alianzas estratégicas con organizaciones tan
con tanta trayectoria y reconocimiento como Houston Area Women's Center, como 50+1. En el caso de Houston Area Women's Center, del Centro de Mujeres del área de Houston, tenemos un acuerdo que nos permite hacer muchas actividades en conjunto, que nosotros recibimos capacitación de ellos, nosotros les referimos casos. En el consulado pueden obtener el servicio de consejería por parte de expertas que provienen de Houston Area Women's Center. Entonces, en el tema de violencia doméstica nosotros tenemos un enfoque integral, es decir, una persona la recibimos y vemos 360 grados todos los aspectos de su realidad, la parte económica, la parte laboral, la parte emocional, y si no son nuestros propios recursos, entonces pues contamos con aliados entre organizaciones y autoridades que para eso están. ¿Tienen que ser ciudadano mexicano solo para poder beneficiar de estos servicios? Do they have to be a Mexican citizen or of Mexican origin? There are certain programs that use Mexican resources, economic resources, that are only available for Mexican nationals. They have to prove their nationality, but otherwise anybody can come, because it's I mean, our communities are so diverse and intermeshed that there might be a Salvadoran mother of a Mexican national. We don't close those options, and we work with organizations that are also open to all nationalities. So for certain programs, yes, those that imply resources from the Mexican government, but there are many other resources that we can connect people, and we happily do that for everybody that comes. And now the next question, and this may be, this is a difficult question, and some people may not know that there is an answer to this. We talked a little bit earlier about this. Is domestic violence preventable? ¿Se puede prevenir la violencia doméstica? Sí, y la respuesta es claro que sí. O sea que una de las cosas que sabemos de la violencia doméstica es de que es una crisis pública. It's a public health problem. Y es problema de todos nosotros. Y sabemos que obviamente la prevención antes de que empiece es la mejor solución, pero también sabemos que ocurre bastante en nuestra comunidad. 1 de 3 mujeres, 1 de cada 9 hombres, a los niños son impactados. Entonces el hecho de que estemos proveyendo servicios en el Centro de Mujeres del área de Houston, por ejemplo, de consejería o cualquier intervención, esa también es prevención, porque lo que estamos haciendo es tratando de prevenir en el futuro. A largo plazo, cuando proveemos los servicios de vivienda o económicos o consejería, donde estamos con las personas a largo plazo, lo que queremos hacer es de que esas personas estén libres de la violencia en el futuro. Entonces también nosotros hablamos con nuestra comunidad, por ejemplo, adolescentes, profesionales, para hablar sobre qué es lo que pueden hacer ellos también para contribuir a la prevención de la violencia doméstica y cambiar las actitudes que tenemos, las normas que nosotros tenemos en creer, las creencias que creemos sobre por ejemplo, mujeres, de que las mujeres son inferiores, por ejemplo. Entonces tratar de cambiar esas actitudes, porque al fin de cuentas eso es lo que va también a contribuir a terminar con la violencia o prevenir la violencia en el futuro. So domestic violence is absolutely preventable. And I think that's such an important question. Thank you for asking it. Domestic violence is a public health problem. It's a crisis, in our community, and it's a problem that belongs to everybody. We are all impacted by domestic violence, and obviously preventing the violence before it happens is the best thing that we can do through, healthy relationships and healthy education about domestic abuse or about just violence in general. That is ultimately what we want to do, but also because we're able to provide services at the Houston Area Women's Center, like providing emergency housing, providing counseling, providing legal assistance, providing all of the case management. That in and of itself is that when you are doing that and you're intervening in domestic violence situations, you're also preventing future violence from happening. We work with children and we work with them on building healthy relationships with their parents so that in the future, they do not become either victims or perpetrators, themselves, because they may be at higher risk. On the long term, we also work with survivors in housing, economic empowerment, because we know that
when you provide people with economic empowerment support, that is also preventing violence. But we also work in schools, we work with other professionals, because we all have a role to play in preventing domestic violence in our community, and being able to work in partnership with, like the Mexican Consulate or the police department or the Harris County DA or other resources in our community, so that we all are working together to respond and then ultimately prevent. Ajá, Gaby. Bueno, creo que algo muy importante es la información es poder. Y cuando yo como mamá estoy diciendo lo mismo que mi mamá me dijo, por decir, los niños no lloran, y estoy llevando a eso, cuando nosotros llegamos, por decir, a la organización de 50+1, donde tenemos diferentes talleres también, en conjunto con ellos, pasa que cuando te dicen todo lo que es violencia doméstica, muchas veces dices, ¿es cierto eso? O sea que eso sí era violencia, como lo comentabas, una persona que te cela, una persona, y venimos por cultura, la gente muchas veces dice, si no te celo, no te quiero. Y entonces traemos toda esa historia donde verdaderamente hasta que no nos sentamos en una conferencia, en una charla, en una plática y vamos viendo todos los tópicos y vemos, oh, creo que yo estoy sufriendo determinado tipo de violencia. Y eso va a toda la sociedad. Muchas veces estamos aquí sentados y mucha gente no sabe el tipo de violencia que estamos viviendo. Y cuando estamos en esa situación, estamos como en un hoyo negro, que no sabes para dónde ir, no sabes a dónde dirigirte por lo mismo. Falta de conocimiento, de saber que sí hay organizaciones, que sí podemos llegar al consulado, que esa es una parte ahora sí que de México, donde podemos pisar con seguridad, o que se pueden contactar con nosotros como 50+1 Texas o Internacional, y donde se les va a canalizar, pero sí el saber, el aprender, porque también nosotros estamos pasando exactamente lo que pensamos a nuestros hijos como si fuera ley, como si fuera correcto, y muchas veces no es así. Sí. Tan importante esa información, porque los aliados, por ejemplo, cuando, por ejemplo, organizaciones como la de Gaby o el Consulado Mexicano o el Departamento de Policía o una agencia social en la comunidad, si ellos tienen información sobre qué es la violencia, por ejemplo, identificarla y luego responder de una manera donde no culpen a la víctima, de que no se sienta culpable de que ella hizo algo para no poder irse, o quizás o sea que no puede decir cuáles son las barreras, ¿verdad? Entonces, tratar de responder de esa manera, entonces referir, pero cuando armamos a nuestra comunidad con información y cuando les llegue esa persona a esa agencia y pueda darles información para que acuden a ayuda, esa es prevención también, porque ya estás conectando a esa persona a una agencia donde les va a poder ayudar. Ahora vamos a unas preguntas que nos mandaron. We got some viewer questions from people that are possibly even in the situation right now. One of the questions is, I separated myself and kids from husband this year. I'm getting constant threats, some verbal, some property damage. Police say they can't do anything unless physical, even though we separated because of drinking and verbal and physical abuse. The question is, can I get a divorce without his signature? En español, me separé a mí y a mis hijos de mi marido. ¿Puedo obtener el divorcio sin una firma? Yeah. So that's such an important question, because when somebody has left a situation or is trying to leave a situation, it is the most dangerous time. This is when people oftentimes will lose their lives. This is when stalking increases. So we heard, the viewer talking about that they are now being stalked. They're getting threats, by the ex-partner, and this is something that is very common. And so it is important for that person to document everything that is going on, document the telephone. Sometimes, we can use technology for these kinds of things to collect information or evidence. So if this person is texting, which is digital abuse, if this person is texting and using social media to give threats, to go ahead and document all of those things, because that is against the law. Threatening somebody and using digital devices, to threaten is against the law. So it's important to document all of those things.
And there are organizations in our community like Aid to Victims of Domestic Abuse, and there's others that will help somebody with a divorce. So if you call the Houston Area Women's Center, or if you call AVDA, you know, we refer to each other as well. Or even if you go to the Mexican consulate, they will refer, and we will connect you, you know, with a lawyer. A divorce is a process, right? Where somebody has to, and I am not a lawyer, so a divorce is a process where somebody gets served, and then it goes, you know, with the lawyer. So it is important that somebody get legal advice and then legal information, and we can help somebody in a situation where there's domestic violence. We can help them with that and answer all of those questions. In fact, we can help somebody connect them to a lawyer that will give them immediate advice on their situation. Ahora esa misma pregunta en español. Sí, o sea que esta es una pregunta muy importante, porque lo que sabemos es de que cuando una persona se está yendo o ya se fue o huyó de la relación abusiva de violencia, es el tiempo más peligroso, donde muchas de las veces la persona corre más peligro o muchas de las veces mueren, ¿verdad? Y no solamente esa persona, sino que los familiares, los niños, a las personas alrededores, también es un tiempo bien difícil y bien peligroso para la policía cuando está en esas situaciones. Pero la hostigación, el acoso, eso aumenta cuando una persona se va. Entonces, cuando una persona que está causando el daño utiliza el teléfono, la computadora, las plataformas sociales para hostigar, esa persona puede documentar todo lo que le está pasando, capturar fotos de lo que está, o sea, lo que está pasando, porque eso sí es contra la ley. Entonces, tocando al divorcio, yo no soy abogada, pero nosotros sí ayudamos con asuntos legales a personas que están en una situación donde hay violencia. Nosotros trabajamos con nuestros aliados, con el Departamento de Protección, con organizaciones como AVDA, para conectar a las personas con abogados que inmediatamente les puede dar información de su situación. O sea que muchas de las personas, como estamos hablando, no saben de la información, no saben que hay ayuda, hay ayuda gratuita, confidencial, y el acceso es más fácil de lo que la gente piensa. Entonces nosotros tenemos ese tipo de ayuda. Sí. Y ahora la violencia doméstica no solo afecta a la víctima, pero también a las nuevas parejas. New partners are also affected, not just victims of domestic violence. Nuestra siguiente pregunta, our next question is, somebody said, my wife was a victim of domestic violence before we married. How can I help her work through that? Mi esposa fue víctima antes de casarnos. ¿Puedo ayudarla a superar esto? So one of the things that we know about domestic abuse is that it's very traumatic, right? So it has short-term and it has long-term effects, trauma effects. So that's important for that partner to know and understand that domestic violence is not one incident. Domestic violence is a cycle of abuse, you know, that happens to people. And so your partner may have experienced physical abuse, emotional abuse, sexual abuse, economic abuse, financial abuse, all of the religious abuse. They could have experienced all of those things, and all of those things, you know, carry trauma. So it's important for the partner to learn about what domestic violence is and the trauma that it carries for somebody, and then talk to the person about some of the things that they feel or some of the triggers, that they may have. So a trigger could mean that, it's an anniversary, a former anniversary of that person, or there's some kind of memory, somebody who may resemble, that person. And so those are important things to note. And the response is being able to continuously support their partner and not ever accuse them of or blaming them of the abuse, or accusing them of not leaving. For example, sometimes we say to people, why didn't you just leave? It was so easy to leave. Why did you stay in that situation? So that is more harmful, to somebody, telling them that, well, you must have liked it, that's why you stayed. So blaming somebody for the abuse, we already struggle with many survivors getting blamed for the abuse that they've endured. So being able to support and then being able to just refer to somebody. So if you believe that maybe your partner is still struggling with that, both of you can get support, and we provide support for survivors no matter when it happened. If it happened 10 years ago and they're still having the effects of the trauma, we can provide that counseling for them, and we can help the partner with that emotional support as well, because
If you have a daughter, or if you have a family member who has gone through domestic violence or domestic abuse, you're hurting too, right? You are hurting, and you are trying to really be as helpful as you can, but you also have feelings associated with it. Creo que es un punto muy importante lo que estabas diciendo, porque si no nos tratamos y seguimos con esa lastimadura, esa situación, como sea, si yo estoy mal, toda mi familia va a estar mal. Sí. Si yo estoy mal, voy a poner toda mi frustración, mi dolor, todo mi coraje, tal vez todo lo que no pude hacer, me voy a sentir de tal manera que lo voy a proyectar. Entonces, si no trato mi persona, o tal vez si tengo a alguien en la casa que ha vivido esa situación, y buscarles ayuda también a esas personas. Si esa persona, por decir, si él no está bien, también yo tampoco no voy a estar bien. Ahora sí que en automático se va haciendo como un efecto dominó, donde todo lo que tú eres va arrasando a los tuyos, a tus hijos, a tus sobrinos o con quien tú quieras. Y es muy importante lo que tú decías, acudir, ir e informarnos. Sí. Sonia, las personas que se están preguntando eso, ¿cómo puedo ayudar a un familiar o a una nueva pareja que fue víctima de violencia doméstica? ¿Qué es lo que pueden hacer? Número uno es reconocer de que la violencia doméstica tiene, o sea, el impacto de la violencia doméstica es mucho trauma, ¿verdad? Tenemos, el impacto es al principio y luego a lo largo long term. Entonces es importante de saber y reconocer qué es la violencia doméstica, cómo se manifiesta esa violencia, que quizás la pareja ha sufrido violencia física, violencia emocional, que es muchas las veces no hablamos de la violencia emocional, de violencia sexual, de violencia económica y espiritual. Todo eso es parte de la violencia. Entonces, si la pareja está todavía con esa trauma, le podemos ayudar de diferentes formas. Número uno es poder acudir a ayuda a la persona, ¿verdad? La persona que está sufriendo, quizás fueron 10 años que ya pasaron, pero la persona todavía tiene memorias o todavía tiene trauma. El Centro de Mujeres también les puede ayudar, así como le podemos ayudar a la pareja. Pero para la pareja es aprender sobre la violencia, reconocer quizás qué es lo que está pasando, y luego al responder a la pareja es no culparla, porque muchas las veces lo que pasa con las sobrevivientes o víctimas de violencia doméstica es las culpan. Es que ¿por qué no te fuiste? Es que yo creo te gusta y por eso te quedaste en esa relación. Entonces eso es más dañante, porque la violencia doméstica es un ciclo, ¿verdad? Es una dinámica cuando una persona está controlando a la otra. Entonces es difícil irse y hay muchas barreras cuando se quieren ir. Entonces referir a su pareja, así como él mismo, referir y acudir a ayuda a un centro como el de nosotros, el Centro de Mujeres del área de Houston. Sí, hablaste sobre trauma y de una víctima de violencia doméstica. You spoke about trauma. So the next question from one of our viewers is about mental health specifically. And the question is, how does mental and emotional domestic violence affect young women with kids? ¿Cómo afecta la violencia doméstica mental y emocional a una mujer joven con hijos? Una de las cosas que nosotros sabemos es de que la violencia doméstica tiene el impacto que es muy grande, o sea que el trauma es muy grande. Una persona que es mamá, por ejemplo, que tiene hijos, muchas las veces se siente o sea que se siente encerrada, de que no puede salir porque quizás quién me va a cuidar a los niños, o quizás lo que puede pasar con la pareja es de que le está diciendo o la está amenazando de que si te vas te voy a quitar los niños, porque no trabajas fuera del hogar y te voy a quitar los niños, nadie te va a creer que esto está pasando, especialmente si la persona no habló a la policía, ¿verdad? Porque muchas las veces lo que sabemos es de que las personas no hablan porque tienen temor o porque no saben qué es lo que va a pasar. Entonces esa mamá está sufriendo en silencio con sus niños, y así como dijo Gaby, si la mamá no está bien, los hijos no van a estar bien tampoco. Entonces es importante que esa persona busque la ayuda, nos llame a la línea de crisis, hablamos con ella sobre qué es lo que está pasando, porque a largo plazo lo que pasa muchas veces es de que se quedan en esa situación o no pueden salir, ¿verdad? Porque hay barreras y aumenta la violencia doméstica, aumenta. Entonces el salir sí es un proceso y hay muchas barreras, pero el impacto es muy grande.
La siguiente pregunta es específicamente porque la mayoría de las veces que hablamos de este tema se habla sobre la mujer siendo la víctima, no se habla sobre el hombre. So a lot of times we speak about domestic violence and we speak about the women being the victim. So one of our viewers asked one of a question, which is what resources are available for abused men? It seems like the narrative is that men are always the abusers, but I have a friend in that situation. ¿Qué recursos tienen para los hombres maltratados? So I will tell you that that's a very good question, and I always like that question because we're the Houston Area Women's Center, and a lot of people think that we only help women, right? So we recognize and understand that 1 in 3 women are victims of domestic abuse, but 1 out of every 9 men that we know of are also victims of domestic abuse. And so the Houston Area Women's Center provides the services, counseling services, emergency housing services, and all the services that we provide to women, we also provide them to men. I think the other important thing to note is that the secondary victims or the victims are also children, right? So many of the people that we support, the adults that we support, also have children. And because children are witnesses to domestic violence, 50% of the kids that we see are boys. And so it is important to be able to provide support to boys and girls so that we can begin the process of preventing violence in the future. But there absolutely is services for men and also our LGBTQ plus community as well. So anybody, one of our tagline is we're ending domestic violence and domestic abuse for all. So everybody is welcome. El centro de ustedes es para mujeres, o se llama que es para mujeres, Sí. pero me estás explicando que también están recursos disponibles para hombres. Sí. Y reconocemos que una de cada 3, cada 4 mujeres es víctima de violencia doméstica, pero también reconocemos que 1 de cada 9 hombres es víctima de violencia doméstica. Entonces nosotros en el Centro de Mujeres, que se llama Centro de Mujeres, muchas las veces no buscan ayuda porque tienen mujeres en nuestro nombre, pero sí proveemos servicios a hombres también. Igual como los proveemos a las mujeres, les proveemos a los hombres también. Pero lo otro también muy importante es de que la violencia doméstica también impacta a los niños. El 50% de los niños que nosotros miramos son hombres, o sea, son niños, son varones. Entonces la consejería que les proveemos también es la intervención, pero también es para prevención de ambos, de mujeres y de niños, porque al fin de cuentas lo que queremos prevenir es personas que sean abusadores y personas que sean víctimas. Juan Carlos, ahora a ti, we spoke about, again, domestic violence. We speak a lot about women as a victim and some of the services available, but does that also serve for men as well in the Mexican consulate? Háblanos sobre los servicios para los hombres también maltratados en el consulado mexicano. I would like to start my answer with reminding people to take out their pen and paper and take note of the number they can dial for general questions wherever they are. It doesn't matter if they're here in Houston or in another city. If they dial this call center, they'll receive orientation and they'll be put in contact with the consular office closest to their location. So take note, 520-623-7874, 520-623-7874. Decía yo que tomaran nota del teléfono del call center que tiene el gobierno de México, los consulados de México en Estados Unidos, 24/7, 365 días del año, 520-623-7874, 520-623-7874. Es un teléfono para preguntas generales. En ese lugar pueden ser referidos a los distintos consulados y a los distintos departamentos de protección de los distintos consulados. Ahora, sobre los recursos que tenemos, pues efectivamente son menos los casos de hombres, pero créannos que los hemos tenido. Y a lo mejor pues con doble mérito en el sentido de que toda la narrativa, hasta las organizaciones mismas, están enfocadas sobre todo a las mujeres, que son desafortunadamente las mayores víctimas de estos crímenes, pero entonces es todavía más difícil que los hombres se animen a dar este paso. It's hard for men to reach out because of cultural prejudices, and they have to be sure that every service that we just mentioned is also available for men. And lo puede ver uno en la mirada de las personas, ¿no? Lo difícil que es
hablar de sus problemas con una persona ajena, y queremos que la gente se convenza a través de estos medios que pues es nuestro trabajo, para eso estamos, para servir, para ayudar, para escuchar, y nada más se trata de tener confianza y tocar la puerta, ¿no? Sí. Now, one of our next questions is about age. What age does domestic violence usually start in intimate partner relationships? ¿A qué edad suele comenzar la violencia doméstica en las relaciones de pareja? Una de las estadísticas que sabemos es de que 1 en cada 10 niñas en la preparatoria sufren un tipo de violencia doméstica. Pensamos que quizás empieza en middle school, en la escuela intermedia, donde quizás ya tengan relaciones de novio y novia, pero ya empezamos a mirar de que quizás la dinámica está pasando de noviazgo donde hay violencia. Nosotros en el centro miramos desde adolescentes hasta personas que son grandes de edad, que están en situaciones donde hay violencia doméstica. Lo que pasa muchas las veces es que cuando buscan la ayuda tienen ya mucho tiempo en esa relación, ¿verdad? Entonces lo que queremos nosotros es de que se den cuenta antes de que, o más pronto, de que quizás estén en una relación donde hay violencia y que busquen la ayuda. Las adolescentes es bien difícil porque muchas las veces ellas mismas platican con una y con la otra, ¿verdad? Entonces es importante de tener esos adultos en las vidas de las adolescentes, ya sea el mamá, el papá, en las escuelas, tener adultos donde puedan acudir y buscar ayuda, que puedan hablar con alguien de una manera donde es confidencial, que les puedan decir que están sufriendo y reconocer. Nosotros sí vamos a las escuelas y hablamos con adolescentes sobre cuáles son las señales sobre la violencia doméstica, pero también más que nada es hablar sobre cuáles son las raíces, qué es lo que causa, lo que puede causar la violencia. Por ejemplo, lo que estábamos hablando anteriormente de normalizar, ¿verdad? De que tú como niña tienes un papel en tu casa o tienes un papel en tu cultura, de que tú eres la mujer y tienes que cuidar, etcétera, o tú eres el hombre y tú eres una persona de que tiene que cuidar a la familia, pero quizás te están enseñando de que tú eres superior que las mujeres. Entonces eso, si empieza en el hogar, eso se normaliza allí, pero si en la comunidad o en la familia también pensamos y creemos esto, porque ya se está normalizando, entonces es más fácil aceptar la violencia como normal. Entonces, si en la sociedad no hay leyes que nos pueden ayudar, entonces eso también refuerza eso, donde quizás no hay igualdad en nuestra comunidad, entonces también eso continúa la violencia y más se normaliza, ¿verdad?, en nuestra comunidad. Entonces, es importante de empezar desde que están niños pequeños, hablando sobre las relaciones saludables desde pequeños, porque eso es muy, muy importante para tratar de acabar todo eso. Y nosotros en nuestras culturas latinas también hablar de que una mujer tiene derechos y tiene el derecho de estudiar, tiene el derecho de acudir a la universidad, y de que no solamente va a ser mamá y esposa de alguien, sino que también puede tener esa educación para que esa persona sea libre económicamente. Now on to a next question are about protective orders. Are protective orders effective? ¿Son efectivas las órdenes de protección? So I will tell you that the answer is yes. The answer is yes because, that's a law. So overall in society, that's a law that was created to protect people who are in domestic violence situation. I will also tell you that it is a part of a safety plan. So safety planning is such an important piece of what we do at the Houston Area Women's Center. From the time that they call our crisis line, we are talking to that survivor about assessing the risk, of them potentially dying, but also planning for their safety. And so we do that on the hotline, but also, friends and family and our community can also learn about safety planning so that we can provide that safety plan and help that person with the safety plan. So safety plans are individualized. So depending on where the person lives, if they're out of the relationship, if they're still in the relationship, at work, at school,
all of those things come into play, so we're able to build an individual safety plan, you know, with that survivor, and that protective order is part of that safety plan. We work with the DA's office, you know, we work with AVDA and other organizations that help people obtain that safety plan. And while it's a civil order, it's criminally enforceable. So if somebody violates that order, you know, that person can get arrested. And also, it also addresses that the person who that protective order is against cannot carry a firearm. And we know that in 72% of the cases, you know, the women died at home, and many, the majority died with a firearm. Me gustaría complementar con esa pregunta tiene que ver con la confianza que se tiene respecto a las autoridades. Nosotros como consulado somos una autoridad y siendo de México, para nuestra comunidad representamos, eso es lo que construimos, un puente de confianza. Entonces, la invitación es, claro que a llevar a cabo estas órdenes de protección y en general a acudir a pedir ayuda. También la oficina del fiscal, también las policías, los sheriffs, los constables tienen departamentos, oficinas encargadas de atender a las víctimas de crimen y tienen recursos y ellos nos conocen, y entonces se genera una dinámica, una sinergia muy positiva donde todos trabajamos en torno a un caso. Entonces las órdenes de protección son eficaces, pero en general hay que confiar en las autoridades y acercarse a pedir ayuda. El tema de violencia doméstica es algo que se puede hablar por horas. Hay tantas preguntas que muchas personas pueden tener. Domestic violence is a topic that you can speak about for hours. Is there anything else that you'd like to share before we go to our community, to our viewers? ¿Hay algo más que les gustaría compartir a nuestra comunidad? Bueno, yo creo que sería algo muy importante de pedirles a todos que tomemos el tiempo de informarnos y de ver realmente dónde estamos parados, qué estamos haciendo y cómo podemos ayudar y compartir. Así como este programa ha sido lleno de información, igual podemos compartirlo, podemos ver, podemos acudir a cada uno de los lugares donde estamos. So I really think that it's very important to study, to check how did we live, how our environment is. Y algo muy importante que hasta yo aprendí hoy, something very important I really learned today. Also, if you are living in violence, you need to know how to escape, how to go away, para no ponernos en riesgo, to don't have a lot of risk. Yes. Also, there are rules to follow. So es muy importante que nosotros realmente sepamos, si sabemos de algo, si estamos viviendo algo, conozcamos eso. Eso sería algo muy importante para todos nosotros y toda la gente que ve tu programa. Yeah. I think for me, you know, one of the things I love this conversation, and I love that we're here having it. Our Latino and Hispanic community is so diverse. We're diverse in culture and values and colors and race and everything, and I think that but there's also a lot of things that bring us together, and I think that that's important. So I do want to say that there is not one formula, you know, for like the entire Hispanic community in terms of like domestic violence. It really is a crime that impacts, you know, our entire community. So one of the things that I do want to talk about is that there are many barriers to leaving, right? And so for many people, the barriers are important to talk about. So sometimes, you know, it's because they're being threatened, or the kids the kids are being used, and they're saying things like, if you leave, I'm going to take the kids away from you, or I'm going to kill you if you leave, which could, you know, happen. So again, the most dangerous time is when somebody leaves. Could also mean that one of the important things is immigration, and we haven't really talked about that. But for somebody who is undocumented or doesn't have, you know, like immigration status in the United States, that's a big barrier. And oftentimes, you know, when they come from another country, what we know is that the violence increases. And so for that particular population, this is part of our diversity, that if you are an immigrant survivor who is here and is afraid, you know, to call the police because perhaps you're undocumented, that
that you deserve to live free from the effects of violence, que tú no mereces estar en una situación donde hay violencia y también mereces estar libre. Esas personas son las personas que quizás llegaron a este país, no tienen el idioma de inglés y quizás son inmigrantes, pero quizás no tienen sus documentos todavía. Y el abusador muchas las veces utiliza eso como táctica para ejercer más poder y más control. Entonces hay más violencia física en esos tipos de casos. Entonces para esa persona existen aún más barreras para poder huir de esa situación. Entonces para último, para mí es decirles a las personas que no están solas. No es su culpa, you're not alone and it's not your fault. You know, help is available. Estamos nosotros en el Centro de Mujeres del área de Houston, or Houston Area Women's Center is here to provide an array of services for you. And you can go to our website, you know, we have a chat and we have 24-hour access. So the access is for 24 hours and it's free and it's confidential. Yeah, and Juan Carlos made a good point by giving out a phone number. And so before we go, we want to share that there is help out there. You can text the word resources or recuerdos to 713-526-1111, and we'll send back a list of resources available in our area. Le enviaremos una lista de recursos disponibles en nuestra área. Sonia, Juan, Gaby, thank you all so much for joining us today. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. This is a great conversation for our community.